Bien, pues buenas tardes a todos, no, perdón, buenos días a todos. Bien, es para mí un placer presentar al doctor Boris Mederos con nuestra última sesión el día de hoy. Hoy terminamos nuestro curso, ¿no? Entonces, todos suyos. Muchas gracias, Ángeles. Chicos, pues esta ya es la última clase, digamos, o plática de estas tres. Esto es un tema, pues, inmenso. Le voy a pasar por arriba muchos detalles. Preguntas corticas ahora, al final preguntas que si quieren más largas. Sí va a estar larga esta parte y como un comercial, pues, si a alguien le interesa hacer una tesis desde el punto de vista matemático, no de programación, no de algoritmos, sobre estos temas, pues estoy abierto ahí para... Yo creo que ya todos tienen tesis, pero si ven a alguien o se interesa en un futuro colaborar incluso, pues aquí estoy abierto a eso. Bueno, entonces, complejo de Sech, voy a pasarle por arriba, así, bueno, pues tenemos un conjunto de puntos finitos en un espacio métrico para poder calcular distancia. Aquí, de todas formas, desde el punto de vista práctico, siempre vamos a estar en un espacio métrico, un RN, ¿no? Pero se puede hacer de manera general. Y entonces, los vértices de Sech, del complejo de Sech, bueno, tiene una escala, perdón, son complejos simpliciales que tienen una escala que esté y forman una filtración. Y los vértices son el conjunto de puntos, que es S. ¿Y qué propiedad tiene? Que si agarro un símplice ahí, entonces, y en cada punto del símplice pongo una bola, todas esas bolas tienen que intersectarse, que eso es lo que está aquí, ¿no? O sea, esa condición. Similarmente es el complejo de Riesz, es una filtración formada a partir de un conjunto finito de puntos, pero ahí es un poquito más fuerte. Ahí para formar un símplice, yo tengo que tener que, para cualquier par de puntos en el símplice, la distancia es menor que t. O sea que el diámetro del símplice es menor o igual a t. Ok, eso es un poco más fuerte. Bueno, también teníamos el concepto de filtración discreta. Tenemos un conjunto de índices finito, de 1 hasta m, y tenemos una secuencia de complejos simpliciales encajadas, creciente, y el último complejo es el K, o sea, todo se hace con un complejo K-fijo. ¿Okay? Y entre cada uno de estos complejos simpliciales, pues tenemos la inclusión, por haber una contención, tenemos esta familia de inclusiones, específicamente, pues, y de S, T, pues mapea los símplices de KS en los símplices de KT. ¿Ok? Ahora, a partir de esta familia de inclusiones, pues uno puede formar, ¿qué cosa? Pues una secuencia de grupos de homología, todos de la misma dimensión. La dimensión P va de 0 hasta la dimensión del KM, que es el último. Y aquí lo que uno tiene son los homomorfismos inducidos por los morfismos inducidos. O sea, concretamente ahí serían homomorfismos, pero en lenguaje de categoría le llamamos morfismos inducidos. Y bueno, se definen así. Yo agarro una clase aquí en el grupo de homología de KS y lo mapeo en la clase que le corresponde a la inclusión de esa C en KT. ¿De acuerdo? Pues ese es el repasando, ¿no? Bueno, entonces uno podría formar los grupos de homología persistentes, porque recuerden que lo que queremos es medir cómo varían los huecos, ¿no? Cuando varía la escala. Ya no queremos huecos fijos, sino que los huecos se van cambiando con la escala, ¿no? Entonces tenemos estos grupos de homología persistente. Entonces el grupo de homología T,S, que es la imagen del morfismo inducido, y TS estrella, ¿no? Los estrellas son los inducidos. Y uno puede calcular la dimensión de ese grupo de homología persistente, y ese es el número de Betti persistente, ¿no? ¿Dónde está el mouse? Número de Betti persistente. Y que eso mide el número de clases de homologías, obviamente de dimensión P, que hay
en HP, en el grupo de homología del complejo simplicial KS, y que todavía siguen vivas, se mantienen, persisten, continúan en el grupo de homología de EKT. ¿Ok? Con eso, pues pudimos calcular un montón pudimos hacer cálculos con ellos como el número de ciclos que nacieron en un complejo S, o sea, en la escala S, el número de ciclos que terminaron en S, pues hay esas formulitas, el número de ciclos que nacieron en S y continúan vivos en T, o sea, continúan en T, una palabra, y uno muy importante que es la cantidad de ciclos que nacieron en S y terminaron en T. Esos son los que más interesan calcular. Uno que me faltó, y lo pongo, pues son los que persisten siempre, ¿no? Pero eso los voy a poner infinitos. El mouse se me va aquí. Infinito. O sea, que nacieron en S. O sea, es lo mismo que el de arriba, pero con la T siendo infinito. Es los que nacieron en S y persistieron. No se eliminaron. ¿Okay? No murieron. Y bueno, para no meterme en detalle, es un razonamiento similar a este, o similar a los anteriores. Y bueno, no vamos a deducir la cuenta para no perder tiempo, eso es fácil de hacer. Ok, entonces yo le voy a quitar el P de arriba para no recargar la notación. Y siempre vamos a estar con un P fijo, o con todos a la vez, ¿no? Pero mantengamos un P fijo, ¿no? Entonces el NST, recordando, es el número de ciclos que nacen en S y terminan en T. Me gusta más esa palabra de terminar. Y el NS infinito es los que nacen en S y continúan por toda la filtración. ¿De acuerdo? No mueren. Ok, entonces vamos a ver una forma de representar esto por medio de un diagrama que se llama códigos de barra. Códigos de barra porque son barritas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene uno una filtración inventada. No es ni Sesh, ni Rips, ni sé qué cosa es. Inventada por mí. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos componentes conexas. Esas dos componentes conexas nacen aquí, en el 1. Este es el complejo 1. Y esta muere, estas dos se unen, digamos, esta muere en el 2. Por eso hay una barrita que se acaba ahí en el 2. Y esta de aquí arriba, digamos, sigue viva hasta el final. Por eso la barrita va hasta el final. En verde tengo las de los números, las barritas, cada de estas barritas representan ciclos de orden 1. ¿Ok? Entonces, aquí nace 1. Y ese está vivo, ¿hasta dónde? Hasta aquí, aquí muere. ¿De acuerdo? Aquí nace otro, pero ese persiste hasta el final. Y aquí nace otro, pero se acaba. Entonces, esas barritas, pues un diagrama que ilustra cómo van las muertes y los nacimientos, ¿no? Ahora, esas barritas yo las puedo representar también como bueno, esas barritas son intervalos, ¿no? S, T, donde nace y donde muere. O S, más infinito, que es que nace y persistió como la componente conexa, ¿no? Y el ciclo de abajo aquí. Ok, entonces yo puedo poner esos intervalos aquí, ¿no? Es el 1, 2, el 1 infinito, el 2, 4, el 2, el 4. Perdón. Bien. Ok, entonces, eso es lo que es el diagrama de barra. Pero ahora hay otro diagrama, los códigos de barra, ¿verdad? Hay otro diagrama que vamos a usar, que va a ser el que nos vamos a enfocar más, que son los famosos diagramas de persistencia. Pero antes, vamos a echarle un poquito antes de entrar en eso de los diagramas de persistencia, un poquito más al código de barra, ¿no? Fíjense que yo puedo tener, para un intervalo puedo tener muchas copias. O sea, ese intervalo puede estar muchas veces.
Puedo tener dos ciclos que nacen diferentes, que nacen en el mismo instante, en la misma escala, y mueren también en la misma escala, ¿no? Entonces, un intervalo puede tener multiplicidad, ¿ok? Esa multiplicidad justamente el n s, t. O sea, es el número de ciclos que nacieron en S y murieron en T. ¿Ok? En esa figura, pues no hay, todos tienen multiplicidad 1. Si no hay dos barritas iguales. ¿Ok? Bueno, ¿qué tal si en vez de mirarlos como intervalos, que es lo que está arriba, nosotros agarramos estos puntos, esos puntos, y esos intervalos y lo convertimos en puntos, en S, T. Uy. Se me va el mouse aquí. O sea, agarro un intervalo y lo convierto en S, en un punto S, T. Y ahora agarro el primer cuadrante y ploteo esos puntos ahí. Entonces, cada uno de estos intervalos pues corresponde a un puntico aquí. ¿Ok? Noten que siempre están por arriba de la diagonal. Eso es porque el T es mayor que el S. Y hay dos que están aquí con una rayita, le puse una rayita azul, que son los que siempre están arriba, que esos son los que no murieron, ¿no? Los que corresponden a intervalos S, infinito. ¿Ok? En realidad podía poner aquí arriba mejor la barrita, ¿no? Arriba la flechita para que se viera mejor. Entonces, vamos a trabajar con ese tipo de diagrama en vez del otro. Bueno, esa es la definición formal de un diagrama de persistencia. Pues tenemos una filtración. D va a ser la letra que vamos a usar para el diagrama de persistencia. P es la... Vamos a tener diagramas de persistencia. Acá en este diagrama de persistencia, perdón, yo mezclé todos los intervalos. ¿Ok? Pero podemos tener diagramas de persistencia por dimensión. Entonces, que es como lo estoy definiendo aquí. Y son todos los pares de R2 extendido porque hay un infinito. O sea, estoy extendiendo R con el más infinito, solamente con el más infinito. Y BI es cuando nace un ciclo, y DI es cuando muere, ¿no? O sea, las componentes del par. Y hay una multiplicidad asociada. Entonces, esto realmente no es un conjunto usual, sino es un multiconjunto. ¿Qué cosa es un multiconjunto? Un conjunto donde los elementos pueden estar repetidos. Y cada elemento, la cantidad de veces que está repetido es la multiplicidad. ¿Ok? Entonces es un multiconjunto. No manejamos mucho en la carrera esos conceptos, no sé si en algún lado lo vieron, pero para que lo vayan manejando, ¿no? Ok. Bueno, hay un lema fundamental de la homología persistente que si tú sumas todas las multiplicidades de los puntos S', T', donde S' es menor que S y T menor o igual que S, y T' es mayor que T, entonces tú agarras el número de Betti S', T. Obtienes el número de Betti S', T. Es un detallito ahí que no va a implicar nada para el resto de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Bueno, aquí viene el tema importante que es el núcleo de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, supongamos que tenemos un conjunto de puntos, ¿no? Finito. Y que ahora lo perturbamos. Entonces, del conjunto finito uno tiene el diagrama de persistencia, ¿no? Que me da toda la información de qué pasa con los huecos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si perturbamos ese conjunto finito o ese conjunto del cual estamos creando la filtración? ¿Será que el diagrama de persistencia de ese conjunto de perturbados se parece a este? ¿Está cerca? ¿Ok? Esa es la pregunta.
Dice, ¿cuánto cambia el diagrama de persistencia del conjunto perturbado con respecto al conjunto que tenemos, ¿no? Que no está perturbado? ¿De acuerdo? Ese es el tipo de pregunta. Ese es un tipo de pregunta relacionada con la estabilidad de los diagramas de persistencia. ¿Cuán estable es el diagrama de persistencia? Bueno, para atacar eso tengo que definir, voy a hacerlo con varios tipos de complejos, de filtraciones, perdón, o tenía varios tipos de complejos simpliciales, y entonces voy a definir uno que no hemos tratado, ¿no? Ese que voy a definir, primero voy a definir lo que se llama una función de filtración. ¿Qué es una función de filtración? Es una función del complejo en R que satisface la siguiente propiedad. Si yo agarro un complejo tau, un complejo no, un simples tau, y agarro otro simple incluido en él, ¿qué le pasa a la función? Pues es más chiquita en el simple incluido que en el simple mayor. O sea, como que es monótono. ¿De acuerdo? Entonces, esa función f está definida en cada simple. Y si yo agarro un simple y agarro una cara de él, que es una cara es un subconjunto, que es otro simple, pues en el más chiquito es menor que en el más grande. Es lo que dice eso. Y obviamente eso me da una filtración. Uy. Ahora sí. Eso me da una filtración. F. Que son los conjuntos, los KR, que son como que los conjuntos de subnivel de la F. O sea, son todos aquellos complejos que la función F en ellos es menor que el R. Obviamente, cuando aumento el R, pues aumenta el KR. Aquí también vamos a trabajar bastante con que el parámetro es continuo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es una función de filtración. Además, voy a querer comparar funciones de filtración, entonces para eso nos vamos a inventar una métrica. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones de filtración definidas sobre el mismo complejo simplicial. Entonces, podemos definir la métrica infinito, la distancia infinito entre las dos funciones, como el máximo sobre todos los simples en K, de la diferencia de los valores de la función en cada simple. ¿Okay? Como la métrica infinito que vemos de una función, o la métrica que es la norma de la diferencia de dos funciones, pero aquí, como están definidas en K, pues es sobre K. ¿Okay? No hay nada nuevo ahí. Pero ahorita eso va a jugar un papel. Bueno, otro tipo de mapa importante que vamos a tener que trabajar son los mapas simplicial. Me faltó aquí quitar el E. Mapa simplicial. ¿Ok? Pues miren, ¿qué cosa es un mapa simplicial? Tenemos dos complejos simpliciales y tenemos un mapa que va de los vértices de un complejo a los vértices del otro. ¿Ok? Se va a hacer simplicial si cada vez que yo agarro un simple en K y a cada uno de esos vértices le aplico el mapa, la función f, y lo contengo aquí. O sea, esto también va a ser un simple. ¿En dónde? En L. O sea, si agarro un simple aquí y a este le aplico f, a este le aplico f, a cada uno le aplico f, el nuevo conjunto que obtengo es ¿qué cosa? Un simple, pero en L. ¿Ok? Entonces, esto me permite extender el mapa que vaya de K hasta L. Ahora lo puedo mirar como mapea simples de K en simples de L. Y puedo también trabajar con el homomorfismo inducido de él. Mapea clases de K en clases de L. ¿De acuerdo? Eso va a ser importante después. Bueno, vamos a introducir un concepto que aparentemente a lo mejor ya pueden ver la relación, pero en el otro slide lo relacionamos. Vamos a definir lo que son los módulos de persistencia. ¿Qué van a hacer los módulos de persistencia para este curso? Van a ser una colección de espacios vectoriales
B, con un parámetro R continuo, junto con aplicaciones lineales. Las aplicaciones lineales van de ¿qué? De R en Q, de BR a BQ, con Q mayor que R. ¿Ok? ¿Y qué propiedades cumple? Que si yo compongo la que va de R a S con la que va de S a Q, obtengo la que va de R a Q. Y la que va de R a R, pues es la identidad de UR. O sea, en otras palabras, si me voy de aquí a aquí y de aquí a aquí, eso es lo mismo que ir del primero al último. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué relación tiene eso con los módulos, con la persistencia, con los grupos de persistencia que estamos hablando? Pues los grupos de persistencia son, efectivamente, son módulos de persistencia. ¿Ok? Este es el módulo de persistencia. Estos son cada uno, había dicho que eran espacios vectoriales porque estamos usando un campo para definir los grupos de homología, que era R, ¿no? ¿Ok? Y teníamos los morfismos inducidos por la inclusión, que cumplían, había un lema que yo puse en la otra clase, que cumplían justamente la propiedad que se pide para las H. O sea, las H, en ese caso, son los morfismos inducidos por las inclusiones. Bien. Entonces ahora yo voy a enfocarme todo en módulos de persistencia. Se le llama módulo porque en vez de usar, de manera más general, yo no tengo que usar un campo. Como yo usé aquí los reales para definir los grupos de homología, puedo usar un anillo, ¿no? Entonces sí. Pero para los que no están familiarizados, lo estoy dejando en espacio vectorial. Sigamos. Bueno, hay un tipo particular de módulo de persistencia que se llama módulos de intervalo. A ver, por F se van a notar F, P, Q. ¿Ok? Esos módulos de intervalo. El P y el Q es como que el intervalo. Q es mayor que P. Ahorita van a ver cómo esto se relaciona con los intervalos, con los puntos del diagrama de persistencia y con los intervalos en los diagramas de barra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es este módulo? Pues es va a ser una secuencia de espacios vectoriales, donde esos espacios vectoriales son de dos tipos. Aquí están, ¿no? Pues es el campo si la R está entre ¿quién? Entre P y Q. Está en el intervalo P, Q, abierto en Q. Y caso contrario, pues el campo trivial en ese caso, ¿no? O sea, obviamente esos son subespacios, ¿no? O sea, mírenlo como que es siempre cero. Cuando yo varío el parámetro, es siempre cero. Y en P pasa a ser ¿cuánto? F. Y va siendo F hasta que llega a ¿quién? A Q. No llega exactamente a Q. Y a partir de Q vuelve a ser ¿qué cosa? Cero. Entonces, en este caso particular, esas aplicaciones lineales que había, las H, pasan a ser isomorfismo porque esas H, siempre que es posible, ¿no? Esas H irían cuando voy de un F, como son campos, ahí tiene que ser obligatoriamente un isomorfismo. ¿De acuerdo? Y cuando voy de F a 0 o de 0 a F, pues ahí no. ¿De acuerdo? Y voy a usar una notación que más adelante me va a hacer falta, es que el BR, yo lo voy a escribir así. Lo estoy poniendo así entre paréntesis para no poner un tercer índice y que no confunda el intervalo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, ¿qué hemos hablado? Módulos de persistencia y módulos de intervalo. Ahora vamos a ver la relación que hay entre los dos. Bueno, vamos a suponer que tenemos un módulo de persistencia y que todos esos BR tienen dimensión finita. Entonces tenemos un teorema de representación que dice que ese módulo de persistencia se puede escribir como suma directa ¿de quién?
de los módulos de persistencia para un conjunto de intervalos. Los intervalos son PI, QI, y esa cantidad de intervalos, pues, el conjunto de índices está en I, y es, como es de dimensión finita y es discreto en ese caso, es finito, perdón, y bueno, pues eso es lo que dice el teorema de representación, ¿no? ¿Ok? Bueno. ¿Dudas hasta ahí? Creo que vamos bien. Sí, estamos bien. O sea, tenemos módulos de persistencia que coinciden con los grupos de homología cuando yo variaba en la filtración. O sea, algo más general. Tenemos, ¿qué cosa? Los módulos de intervalos. ¿Y qué más tenemos? Que los módulos de persistencia se pueden representar como suma directa de ¿quién? De los módulos de intervalos. Y estamos en un teorema, esto es un teoremazo, solo que yo lo tengo aquí muy simplificado, considerando que los BR o sea, que los componentes del módulo de persistencia V son de dimensión finita. Hay otras versiones más complicadas. Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué significa eso? Porque ahorita está muy general, ¿no? Cuando yo escribo esto, sí, lo que se obtiene es que cada BR de B pues son la suma directa de los módulos de persistencia en el correspondiente al índice R, a la escala R, ¿no? Y las aplicaciones lineales son suma directa de las aplicaciones lineales de I y ese intervalo, y es este índice. Aquí le puse de 1 hasta n para considerar que el conjunto de índices va de 1 hasta n, ¿no? Simplificarlo un poquito más. Y aquí, concretamente, va de lo que sea esto, que es o F o 0, y este es o F o 0. Y ahí son un isomorfismo o el trivial. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, esto está relacionado con los códigos de barra que vimos. O sea, esta descomposición como que te está dando los códigos de barra ¿de quién? Del módulo de persistencia. Porque los códigos de barra, cuando yo los puse, eran de los grupos de homología, ¿no? De los grupos de homología persistente. Pero ahora aquí estoy de una manera más general, y entonces, ¿quién van a ser los códigos de barra? Van a ser los intervalos. Nací en PI y morí ¿en dónde? En QI. ¿Ok? O sea, y esta idea algebraica nos permite crear códigos de barra de manera general, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser el diagrama de persistencia de un módulo de persistencia? Yo tengo el módulo de persistencia, lo tengo escrito como suma directa de módulos de intervalos, entonces el diagrama de persistencia son todos los intervalos. ¿Ok? O sea, como que estamos en el contexto general. Bueno, vamos a buscar una forma de cómo comparar, de cómo medir distancias entre módulos de persistencia. Vamos a partir que tenemos dos módulos de persistencia. V, que son todos los BRs, y W, que son todos los WR, ¿no? R ahí me faltó poner, pero R va de R mayor que 0, ¿no? Y estas son las aplicaciones lineales que tienen, las HRS para el V y las H'RS para el W. Entonces, esos son nuestro punto de partida. Entonces, voy a definir el intercalado de esos, el epsilon intercalado de esos módulos de persistencia. Entonces, decimos que los módulos de persistencia son intercalados si se cumple lo siguiente. Pues yo tengo morfismo o mapas simpliciales, que van de BR ¿a quién? A WR más epsilon. Esos son los phi. Y estos van de WR a quién? WR más epsilon. Y ahora, cuando compongo estos mapas, estos son entre los módulos de persistencia. Cuando compongo
el phi de R, el psi de R con el phi de R más epsilon, pues obtengo el H' de R a R2 más epsilon. Y de manera análoga cuando los hago al revés. Eso ahí es difícil de ver. Y lo que estoy diciendo es que el siguiente diagrama conmuta. ¿Qué significa eso? Que si yo agarro el phi, vamos a... ok, vamos por aquí. Esto. Bueno, aquí usé, no maché la notación. O sea, este de aquí es este. Y este es este. Siempre se va algo. Entonces, si uso el phi R, ¿a dónde mapeo? Al WR más X. Y de aquí, ¿a dónde voy? Que es el phi al R2 más X. Y este camino aquí me da, si yo aplico la H de aquí a acá. Y igualmente, si yo me voy por aquí, sería lo mismo que si aplico la H' de aquí, ¿qué cosa? Aquí. Perdónenme ahí con el... Miren que lo revisé y se me escapó ese detalle. Entonces, eso va a significar que son intercalados. Y ahora, a partir de ese intercalado, uno puede... Uy, no lo tengo. Bueno, lo digo ahora. A partir de ese intercalado, uno puede calcular distancias entre módulos de persistencia. Y entre filtraciones. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué va a ser la distancia de intercalado entre módulos de persistencia? Pues va a ser DI, la voy a anotar como DI, aquí pongo los módulos de persistencia. ¿Y qué va a ser? El ínfimo de todos los épsilon mayores que 0, tal que haya un intercalado entre quién? Entre V y W. Un épsilon intercalado. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que tener que estos dos sean intercalados para algún valor de épsilon, para que pueda aplicar la distancia. Y el más chiquito de todos esos, el ínfimo de todos esos épsilon, me define la distancia. Y esto realmente es una distancia para el tipo de módulo de persistencia que estamos trabajando. Si aflojamos más las condiciones, o sea, digamos un módulo de persistencia que no se pueda representar como una suma de intervalos, ahí a lo mejor falla la que si la distancia entre dos elementos es 0, entonces los elementos tienen que ser idénticos. A lo mejor falla eso. O sea, sería una pseudométrica, pero aquí va a ser una métrica. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para filtraciones. ¿De aquí? Entonces, a ver, ¿qué sería una...? Tengo dos filtraciones. ¿Ok? ¿Y qué sería un intercalado entre las dos filtraciones? Que si aquí agarro un mapa simplicial, o sea que si yo tengo mapas simpliciales de K a L y de L a K, tal que se cumpla lo siguiente, que si me voy por aquí, obtengo ¿qué cosa? La inclusión. Y si me voy por acá, obtengo ¿qué cosa? La inclusión. Eso sería lo mismo, pero en vez de usar los morfismos del grupo de los módulos de persistencia, pues uso las inclusiones de la filtración. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que sería intercalado de filtraciones. O sea, cambio, en vez de ser módulos de persistencia, ahora tengo filtraciones, dos filtraciones. Y aquí estos sí son mapas se me olvida el nombre, mapas simpliciales, ¿ok? Y acá lo que tengo son las inclusiones de la filtración, que son como que los morfismos ahí, ¿no? Ok, eso es lo que serían intercalados. Básicamente es cambiar lo mismo de módulos a filtraciones, ¿no?
Y me puedo definir la distancia de intercalado entre filtraciones, que es el ínfimo de todos los éxinos, tal que entre K y L hay ¿qué cosa? Un E intercalado. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la relación que hay entre las dos? Aquí están las dos distancias. O sea, si yo tengo una filtración, yo puedo crear los grupos de homología de la filtración. Y esos son un módulo de persistencia. ¿Le puedo calcular qué cosa? La distancia de intercalado, ¿no? Y tengo la distancia de intercalado entre los dos grupos entre los dos complejos simpliciales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se va a tener? Que la distancia de intercalado entre los módulos de persistencia es más chiquita que ¿quién? Que la distancia de intercalado entre los complejos simpliciales. Entre las filtraciones, perdón. ¿De acuerdo? Se cumple esa propiedad. O sea, ténganlo en mente que ahorita se va a necesitar. Ay, caray. Bueno, también hay un E intercalado esto también lo puede llevar a funciones de filtración. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos funciones de filtración sobre el mismo complejo simplicial. Entonces uno puede crear filtraciones para las funciones de filtración, acá, como las que eran los subconjuntos de nivel, ¿no? Entonces lo que se puede probar es que esas dos filtraciones van a estar intercaladas. Y el éxilon de ese intercalado es justamente la norma infinito entre las dos funciones de ¿qué? De filtración, que generan esas filtraciones. ¿Ok? Por lo tanto, si yo le calculo, creo que lo tengo aquí, si yo le calculo los grupos de homología persistentes, ¿no? Y le calculo voy a tener que la distancia de intercalado de ellos es más chiquita que ¿quién? Ya se lo sabía, más chiquita que la distancia de intercalado, pero estoy diciendo que son F menos G intercalados. Por lo tanto, esta distancia es el ínfimo de todos los intercalamientos, pues es más chiquita que esto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a medir, que es lo interesante, distancias entre diagramas de persistencia. Hasta ahora hemos medido distancia entre ¿quién? Entre módulos de persistencia o entre filtraciones y las hemos comparado. ¿Ok? Ahora nuestro objetivo es medir distancias en diagramas de persistencia. Entonces para eso tenemos que meternos otro tipo de idea, ¿no? Bueno, los diagramas de persistencia son subconjuntos de R2. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos un A, B que está en R2. Y la diagonal de R2 la voy a definir así, ¿no? Como es usual. Bueno, es la diagonal positiva, realmente. Ahí me faltó el más. Porque si se fijaron, yo trabajaba con la parte positiva. Y de eso que voy a definir, el conjunto de emparejamientos que hay entre los dos. Si los dos conjuntos fueran del mismo tamaño, A y B, pues el emparejamiento serían todas las biyecciones que hay de uno al otro, ¿no? Es otra forma que puedo machar un conjunto con el otro. Pero aquí no necesariamente son del mismo tamaño. Entonces, para eso, le vamos a añadir la diagonal a ambos. Y entonces la biyección ahora sí la puedo hacer entre esos dos conjuntos porque el delta, la diagonal, ahora es infinita, tiene dimensión infinita. Ahí sí puedo lograr, hay infinitos puntos y ahí sí puedo lograr macheos. Y entonces, ese va a ser el conjunto de todos los emparejamientos, E de emparejamiento. ¿Ok? Y ahora vamos a definir la famosa distancia de cuello-botella, bottleneck, entre ese par de conjuntos. Entonces, miren cómo es eso. Para todo x de A, yo busco el gamma x. El gamma x es donde lo voy a sacar de un emparejamiento que hay entre A y B. ¿Ok? Entonces, este es el x, tengo un x y este es el que está emparejado con él. Y voy a calcular la distancia infinita o la norma infinita de eso.
Y de todas esas posibles distancias voy a calcular el máximo, el supremo. Por eso es para un gamma, o sea, un emparejamiento. De todo eso voy a buscar el ínfimo. O sea, el emparejamiento que me produce un valor más chiquito de esto. ¿De acuerdo? Este es lo que es la norma infinito, que es el máximo de las componentes. Así es muy difícil de entender. Vamos a ver mejor un gráfico para que se entienda mejor. Bueno, miren. Digamos, A son los rojos y B son los azules. Pues aquí hay un emparejamiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular estas distancias. Eso es lo que se está haciendo ahí. De esas que voy a calcular, el supremo, en este caso un máximo, sería esta, yo creo, la más grande. La rayita gris es el emparejamiento. Me indica el emparejamiento. Pero esto es para quién? Para un gamma concreto. Vamos a poner otro gamma, un gamma específico. Vamos a poner otro. Miren otro emparejamiento. Este lo emparejé con este. Pero ahora todos estos lo emparejé con quién? Con uno de la diagonal. Calculo las distancias, la más grande es esta. ¿Y esta es qué cosa? El supremo interno, ¿no? Y así voy. Aquí hay otro emparejamiento. Aquí hay otro emparejamiento y ahí faltan más, ¿no? Y de todos, ¿cuál busco? El que dé la distancia más chiquita. Digamos, si fueran estos cuatro nomás, de estos busco el que era más chiquito. Y esa es la famosa distancia de Borgen. ¿Ok? Eso es una distancia también. Bueno, otra distancia entre conjuntos. Allá les puse una. Otra distancia entre conjuntos, pero estas no tienen, no tienen exactamente que ver con los diagramas de persistencia. Son un par de conjuntos cualquiera. Pues la famosa distancia de Hausdorff. Para que la entiendan, ahí está puesta la formulita. Creo que no me queda mucho tiempo. Para que la vean geométricamente, se puede ver así. Digamos, aquí está el conjunto A en negrito, el B en verde, y aquí está, por este segmentico aquí, yo estoy dibujando como que es segmento que realiza esa distancia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy moviendo los puntos en B y estoy buscando para cada punto B el más cercano. Y para ese calculo, ¿qué cosa? Esta es la distancia al punto más cercano, este valor. Y de eso busco el máximo. Por ejemplo, de B a A, esta sería esta parte. ¿Sí o no? Fíjense que cualquier otro, por ejemplo, si yo estoy aquí, el más cercano es este. Entonces, esta parte sería esta parte aquí, ¿no? Si estoy aquí, ¿cuál es el más cercano? Digamos este. Esta sería esa distancia. Y agarro la más grande es ¿cuál? Esta. Eso fue de B a A, pero si lo hago de A a B, ¿qué me daría? Pues me daría este. ¿Cuál es el punto más cercano a este? Perdón, de A a B, ahí lo hice de A a B. De B a A, ¿cuál sería? Digamos, ¿dónde se agarra esto? En la distancia de aquí y aquí. Porque voy para cada uno buscando el más cercano, pero me quedo con ¿cuál? Con el más grande, que sería este. Y de esas dos, agarro la mayor, que es esto. Entonces esa sería la distancia J. Ok, pero ahí estoy suponiendo que esos dos conjuntos viven en el mismo espacio métrico. Ahora, ¿qué pasa si los conjuntos no viven en el espacio métrico? Pues me tengo que ir a una modificación de la distancia que se llama distancia de Gromov-Hausdorff, que se denota como GH, okay, con los nombres, las iniciales de los que lo descubrieron, y básicamente se define en términos de la distancia de Hausdorff, pero ahora entra una segunda componente, que es otro espacio métrico Z. Por eso tiene un subíndice Z. Y ese es un espacio métrico Z donde se van a hacer inmersiones isométricas de X y Y en ese Z. ¿Por qué? Porque X y Y pueden vivir en ambientes diferentes, ¿ok? Entonces ahí la estoy metiendo en un mismo ambiente. Y de todos los posibles ambientes, de los cuales la puedo meter, pues agarro el ínfimo. ¿Ok? Bueno, aquí el concepto de inmersión isométrica, pues es que preserva la distancia, ¿no?
Bueno, ahora vamos a aplicar todo esto a las filtraciones concretas que tenemos, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos dos conjuntos finitos, aquí le damos espacio métrico, y que la distancia de Gromov-Hausdorff es delta entre A y B. Entonces lo que dice es que los módulos de persistencia de la filtración de Rips para A y para B son dos delta intercalados. ¿Ok? O sea, si la distancia de Gromov-Hausdorff es delta entre A y B, entonces estas filtraciones son ¿qué? Estas filtraciones no, estos módulos de persistencia son dos delta intercalados. Y los de Sech son deltas intercalados. Entonces ya la primera relación de distancia entre puntos con los módulos de persistencia. O sea, es lo que está diciendo, ¿no? Bueno, hay un teorema súper importante, ya casi termino, que es el teorema de isometría, que es el teorema que me relaciona las dos distancias que vimos anteriormente, que es la distancia, lo que está diciendo es que la distancia intercalada entre dos módulos de persistencia coincide con ¿quién? Con la distancia de bottlenecks de ¿quién? De los diagramas. Esto vive en R2 y esto vive en R2 y le puedo calcular la distancia de bottleneck. O sea, de los diagramas de persistencia de los dos módulos. Entonces es un teoremazo. Son un montón de páginas para demostrarlo. Eso, pues estos ahorita en la bibliografía van a ver de quién son los que han trabajado en esto, ¿no? Y aquí viene el teorema más importante, que es el teorema de estabilidad. Miren lo que dice. Sean dos diagramas de persistencia de dos módulos de persistencia, obtenidos a partir de, ahí se queda en abstracto. Bueno, vamos al primer caso. Vamos a obtenerlo a partir de dos funciones de filtración que tienen distancia infinito menor que epsilon, menor que delta. O sea, si tengo dos funciones de filtración, me generan dos filtraciones. Si me generan dos filtraciones, me generan dos módulos de persistencia. ¿Que son quién? Estos dos. Otro caso. Pues, estos son los diagramas de persistencia de las filtraciones de quién? De Rips. Y vamos a asumir que satisfacen que la distancia de Gromov entre A y B es menor que delta sobre 2. Y el otro caso lo hago con las de Sech. Por aquí voy a asumir que son menores que delta. Entonces, en cualquiera de esos tres casos, es uno o el otro, no son todos a la vez, ¿no? O sea, estos diagramas de persistencia vienen o de esto, o de esto, o de esto. Entonces, si se cumple eso, pues la distancia de bottleneck entre los dos diagramas de persistencia es menor que delta. Entonces, eso es una estabilidad porque está diciendo, mira, si los puntos, la distancia entre los conjuntos de puntos, del cual se está originando todo, es menor que delta sobre 2, o aquí menor que delta, pues mira, la distancia de bottleneck entre los diagramas, pues es menor o igual a delta, o sea, no cambió mucho, o no cambió nada, ¿de acuerdo? O cambió el doble en el caso de Rips. Y en este caso, pues, yo no parto de puntos, sino parto de ¿qué? De funciones de filtración para crear las filtraciones. Entonces, si esas dos funciones que uso para crear las filtraciones están muy próximas, pues entonces los diagramas de persistencia de ellas, pues son menores o iguales a delta si la proximidad es menor que delta. Bueno, eso sería como que lo básico de la teoría de persistencia. Y estas son algunas bibliografías importantes por si quieren después trabajar en más detalle. Tenemos la tesis de Luis Arturo, bueno, tú lo conociste, hizo un trabajo formidable. Están estos dos libros. Este está online, pues se puede encontrar por ahí.
yo me he basado fundamentalmente en estos dos. Este es un material muy matemático, muy algebraico, muy completo, donde, pues, básicamente lo que he extraído son los teoremas ahí, ¿no? Que les he mostrado. Entonces, bueno, pues espero que aquí con esto no es para nada más tener una idea global de qué es la homología persistente y ya después uno se mete en los detalles y hay más cosas que siguen a partir de aquí. Pues eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Boris? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, agradecemos nuevamente al doctor.